Nadie nace siendo leyenda. Y Pablo Emilio Escobar Gaviria, tampoco. Antes de los millones, antes de los helicópteros, antes de que su nombre sembrara terror en medio planeta, hubo un niño. Un niño descalzo corriendo por las calles polvorientas de Río Negro, Antioquia. Nacido el 1 de diciembre de 1949, en un hogar humilde. Su madre, Hermilda, maestra de escuela. Su padre, Abel, campesino. Una familia trabajadora, sin lujos, sin privilegios, con el peso del hambre en la despensa y el ruido de la necesidad siempre presente. Desde pequeño, Pablo entendió que en este mundo hay dos tipos de personas, los que obedecen las reglas y los que las escriben. Medellín era un campo fértil para el ingenio y para el crimen. En los años 60, la ciudad ya era un hervidero de desigualdad, corrupción y supervivencia al filo. El joven Escobar, aún en sus años de secundaria, ya mostraba lo que muchos llamarían emprendimiento. Vendía diplomas falsos, contrabandeaba cigarrillos, revendía lápidas robadas en los cementerios. Sí, lápidas. Ese era el nivel. Pero no era solo ambición. Era hambre. Hambre de más. Hambre de todo. Y aquí ocurre algo que lo cambia todo. Pablo no soñaba con una vida digna, soñaba con el mundo a sus pies. Mientras otros aspiraban a una casita en la loma, él imaginaba imperios. ¿Exageración? Escucha esto, con menos de 20 años ya había amasado sus primeros millones, en pesos, gracias al contrabando. Ya entendía cómo moverse, cómo sobornar, cómo desaparecer. Ya sabía que el poder no se pide, se toma. Pero lo más inquietante no era su habilidad para delinquir. Era su frialdad para hacerlo. Mientras otros dudaban, él actuaba. Mientras otros calculaban el riesgo, él lo convertía en estrategia. Los primeros que lo conocieron no hablaban de un asesino, ni de un psicópata. Hablaban de un joven carismático, gracioso, seductor. Un tipo con magnetismo. Capaz de mirar a los ojos a un policía, sobornarlo y salir riendo. Esa mezcla de encanto y peligro lo volvería letal más adelante. Y justo ahí comienza la metamorfosis. El niño de Medellín se convierte en hombre. Y el hombre en estratega. Porque Pablo entendió algo que muchos nunca entienden, que el crimen organizado no necesita balas al principio, necesita visión. Su visión era clara, controlar el negocio de la droga desde el inicio. No como un peón. Como el rey. Pero aún no llegamos al cártel, ni a los millones diarios, ni al terror que paralizó gobiernos. Todavía no. Este capítulo es importante porque nos obliga a hacer algo incómodo, ver a Escobar como humano. No para justificarlo, sino para entenderlo. Porque si deshumanizamos al monstruo, nos perdemos el proceso que lo creó. Y ese proceso empezó aquí, entre lápidas robadas, billetes húmedos y un chico con una ambición descomunal. ¿Fue la pobreza la que creó a Escobar? ¿O fue el sistema que premia al más audaz y castiga al obediente? La respuesta está en el próximo capítulo. Pero antes, si estás aquí, es porque este tipo de historias te atrapan. Suscríbete para seguir descubriendo el lado oculto de los personajes que marcaron el mundo. Y dime en los comentarios, ¿nace o se hace un Pablo Escobar? Quiero leer lo que piensas y debatirlo. Imagínate tener menos de 25 años y ya saber que vas a ser rico. No rico de clase media. Rico de verdad. Incontable. Ilegal. Inevitable. Eso fue Pablo Escobar en sus primeros pasos dentro del crimen organizado. Pero atención, aún no era el gran narco que dominaba los titulares del mundo. No. Aquí todavía era un tipo que se movía entre la astucia, el riesgo y la frontera entre lo ilegal y lo brutal. Su primer gran salto llegó con la marihuana. Sí, antes de la cocaína, Escobar empezó en lo que entonces se conocía como el negocio verde. Pero fue un paso corto.
Él no quería migajas. Y el mundo estaba a punto de ofrecerle una oportunidad que cambiaría su destino, y el de Colombia entera. A inicios de los años 70, Estados Unidos vivía una epidemia silenciosa. La cocaína comenzaba a filtrarse en fiestas de clase alta, entre empresarios, artistas, banqueros. Y lo que parecía un lujo pasajero se convirtió en una demanda explosiva. Escobar lo vio antes que nadie. Supo leer el mercado como un tiburón huele la sangre. Y supo una cosa más, que Colombia, con su ubicación estratégica y su débil sistema judicial, era el lugar perfecto para producir, almacenar y exportar. Pero no lo hizo solo. Aquí entran otros nombres que serían claves: Gustavo Gaviria, su primo y mano derecha. Juntos, fundaron las primeras rutas, negociaron con campesinos para cultivar la hoja, sobornaron funcionarios, policías, hasta jueces. Convirtió pueblos enteros en piezas de un engranaje millonario. Y entonces, llegó el primer cargamento a Estados Unidos. No era grande. Apenas unos kilos. Pero abrió la puerta a un imperio. Escobar aprendió rápido que la cocaína era más liviana que la marihuana, más rentable, y que podía multiplicar su valor por 100 al cruzar la frontera. Era la droga perfecta. Mientras otros aún dudaban, él ya construía laboratorios en la selva. Refinados, seguros, custodiados como fortalezas. Empezó a pagar a campesinos más que el Estado. A regalarles comida, construir escuelas. Pero ojo, no era altruismo. Era inversión. Estaba comprando lealtad. Y así nació la leyenda del Robin Hood paisa. Pero no te confundas. Por cada billete que repartía, había una bala detrás. Aquí es donde Pablo empieza a definirse no solo como un criminal, sino como un arquitecto del caos. Los primeros en oponerse desaparecieron. Policías muertos. Periodistas silenciados. Testigos que nunca llegaron al juicio. Su lema era simple: plata o plomo. O aceptas el soborno, o te matamos. Así, sin matices. ¿Y qué hacía el gobierno? Poco. En realidad, muy poco. Escobar ya movía toneladas de cocaína cada mes. Y con cada vuelo, con cada envío oculto en cargamentos de flores, frutas, incluso ataúdes, su poder crecía. Pero lo más escalofriante es que aún no había llegado ni a la mitad de su imperio. Este capítulo es la antesala de la locura. Es el momento donde el joven delincuente se convierte en empresario del crimen. Donde pasa de robar lápidas a manejar millones de dólares semanales. Y algo quedó claro desde el principio: Pablo no jugaba a ser el mejor narco. Jugaba a ser el más grande de todos los tiempos. El problema es que, en su camino hacia la cima, no iba a dejar a nadie de pie. ¿Lo más loco? En este punto, todavía había gente que lo admiraba. Que lo veía como un genio. Como un líder. Pero, ¿puede una sociedad tan rota que convierte a un criminal en modelo a seguir realmente combatirlo? Eso, lo veremos en el próximo capítulo. Pero si esta historia te está dejando pensando, no te vayas sin suscribirte. Cada capítulo revela una capa nueva de una figura que el mundo aún no logra entender. Y déjame una pregunta en los comentarios: ¿quién es más culpable, el que vende la droga o el sistema que la permite prosperar? Hay un momento en la historia de cada imperio en el que el poder deja de crecer en silencio y empieza a gritar. Ese fue el caso de Pablo Escobar en los años 80. Imagina mover más de 80 toneladas de cocaína al mes. Imagina ganar hasta 60 millones de dólares por día. Imagina que tu producto se consume en Nueva York, en Miami, en Los Ángeles, en París, y que ningún gobierno puede detenerte. Eso no es un negocio. Eso es dominio. El cártel de Medellín ya no era una organización criminal, era un estado paralelo. Con su propio ejército, su sistema de justicia, su código moral, torcido, claro,
y una red global de distribución que ningún CEO legal podría igualar. Pablo controlaba absolutamente todo, desde el cultivo de la hoja en las montañas hasta la llegada del polvo blanco a las narices de Wall Street. Aviones privados, pistas de aterrizaje clandestinas, submarinos caseros, mulas humanas, túneles en la frontera. La creatividad del crimen alcanzó su punto máximo. Si había una forma de pasar droga, Pablo la probaba. Y si no existía, la inventaba. Pero más allá de los métodos, lo que impactaba eran los números. Se estima que, en su pico, Escobar era responsable del 80% de la cocaína que ingresaba a Estados Unidos. Su fortuna personal superó los $30.000 millones. Y eso sin contar lo que no se pudo rastrear. Tanto dinero tenía, que literalmente se le pudría. Guardaba fajos de billetes en caletas enterradas, en paredes falsas, en pozos sépticos. Perdía millones por humedad, por ratas, por olvido. Su contabilidad era absurda, destinaba miles de dólares al mes solo en ligas elásticas para enrollar efectivo. Pero Escobar no era solo un banquero criminal. Era un estratega. Compraba políticos, creaba rutas, eliminaba competencia. Y mientras el mundo hablaba de él como un monstruo, en Medellín era una figura casi sagrada. ¿La paradoja? Cuanto más terror sembraba, más gente lo idolatraba. En los barrios más pobres, sus donaciones eran vistas como actos de salvación. Canchas, viviendas, becas. Mientras el Estado ignoraba, él aparecía. El pueblo lo llamó el patrón. Pero no era solo por su dinero. Era por su control. Por su forma de mirar a todos desde arriba. Por hacer que la muerte fuera un recurso, y la lealtad una obligación. Claro, no todo eran aplausos. Los cuerpos se acumulaban. La sangre corría. La guerra contra otros cárteles, como el de Cali, ya era una carnicería. Pero Escobar seguía expandiéndose. Incluso llegó a la política. Fue elegido congresista suplente. Sí, un narcotraficante con curul. Su sueño era limpiar su imagen y ser presidente algún día. De criminal a jefe de Estado. Como si todo fuera parte del plan. Pero el imperio que se construye con miedo, también empieza a generar enemigos. Estados Unidos lo declaraba el enemigo público número 1. El gobierno colombiano, presionado, comenzaba a tomar medidas. La extradición era su peor miedo. Porque si lo atrapaban y lo enviaban al norte, no saldría vivo. Entonces Pablo reaccionó como siempre, con fuego. Carros bomba. Asesinatos selectivos. Amenazas abiertas. Empezó a jugar sucio, incluso para sus propios estándares. Pero eso lo veremos en el próximo capítulo. Porque este es el retrato de un imperio que no tenía fronteras. De un criminal que se convirtió en símbolo. Y de una sociedad que, por miedo o por necesidad, lo dejó crecer. Ahora dime algo, ¿el dinero lo justificaba todo? ¿Hasta dónde se puede llegar sin que el mundo te diga basta? Suscríbete para no perderte lo que viene, porque lo peor, y lo más impactante, apenas está comenzando. Y en los comentarios, déjame esto. Si tú vivieras en una zona pobre, ¿aceptarías la ayuda de un narco si el gobierno te da la espalda? ¿Puede un asesino ser también un salvador? Esa es la pregunta incómoda que flotaba sobre Medellín mientras Pablo Escobar consolidaba su figura como el patrón del pueblo. No era solo un apodo. Era un título. Uno que él mismo se ganó, a fuerza de billetes, carisma y cálculo quirúrgico. Porque mientras los periódicos del mundo lo retrataban como el criminal más peligroso del planeta, en los barrios más olvidados de Colombia, era otra cosa. Un milagro. Un mecenas. Un héroe. Y no es exageración. Escobar construyó más de 400 viviendas para los desplazados. Donó dinero para escuelas, iglesias, canchas de fútbol.
Patrocinó clubes deportivos. Entregaba mercados, dinero en efectivo, incluso ataúdes para quienes no podían enterrar a sus muertos. A ese nivel de cercanía llegaba su generosidad. Uno de sus proyectos más famosos fue el barrio Medellín sin tugurios. Cientos de familias viviendo en casas de verdad, con servicios básicos, calles pavimentadas. ¿La condición? Ninguna. Solo lealtad. Y esa lealtad fue total. Escobar no necesitaba esconderse cuando iba a esos barrios. Caminaba por las calles rodeado de niños, de madres que le agradecían, de hombres que lo saludaban como a un presidente. Algunos decían, gracias a él comemos. Otros, si él muere, volvemos a la miseria. Y eso lo sabía Pablo. Por eso lo hacía. No solo por estrategia, aunque claro que la había, sino porque entendía que el verdadero poder no es el que se impone con balas, sino el que se construye con gratitud. Él no dominaba Medellín desde la cima de una montaña. La dominaba desde el corazón del pueblo. Y al mismo tiempo, ese pueblo era su escudo. Su sistema de alerta. Su red de protección. Cada madre, cada niño, cada joven era un sensor. Si llegaba la policía, Pablo lo sabía antes que ellos bajaran del carro. Era imposible atraparlo, porque no lo veían como enemigo. Mientras tanto, su figura empezaba a trascender. En los barrios bajos, su rostro estaba en murales, estampas, camisetas. Se decía su nombre con respeto. Y también con miedo. Porque no podemos olvidar algo, la ayuda de Escobar no venía sola. Venía con un contrato invisible. Una deuda silenciosa. Un compromiso que se pagaba con silencio o con sangre. Muchos de sus sicarios, los llamados muchachos de confianza, salieron de esos mismos barrios. Jóvenes que crecieron admirándolo, que lo veían como un modelo. Para ellos, trabajar con Pablo no era delinquir. Era servir a un líder. Era, en cierta forma, tener futuro. Y aquí es donde la historia se vuelve más oscura. Porque mientras ayudaba a los suyos, Escobar desataba una violencia sin precedentes. Y cada vez que el gobierno intentaba atraparlo, la respuesta era brutal: bombas, asesinatos, terror puro. Pero los que recibían casa y comida, los que por primera vez sentían dignidad, ¿qué veían? ¿A un criminal o a un salvador? La figura de Escobar dividió a Colombia en dos: los que lo odiaban por el caos que sembraba, y los que lo amaban por la esperanza que representaba. ¿Era una ilusión? Puede ser. ¿Era manipulación? Sin duda. Pero funcionaba. Y mientras tanto, el Estado seguía ausente. Seguía sin llegar a donde Pablo llegaba. Esa fue su mayor victoria, y el mayor fracaso de un país. Este capítulo no busca blanquear su imagen. Busca mostrar cómo el abandono estatal puede convertir a un narcotraficante en un mesías. Porque cuando no hay nadie que escuche, cualquier voz que prometa se convierte en verdad. Pero incluso el patrón del pueblo no podía reinar para siempre. El amor de la gente sería puesto a prueba. Porque pronto, muy pronto, Escobar no solo estaría en guerra con la ley, estaría en guerra con su propio país. Y ahí, todo se rompería. Suscríbete si todavía no lo hiciste, porque lo que viene no es una historia, es una guerra. Y cuéntame en los comentarios, ¿el Estado falló o el pueblo eligió mal? Primero fue una amenaza. Luego una advertencia. Y al final, una guerra total. La relación entre Pablo Escobar y el Estado colombiano no se rompió de un día para otro. Fue un lento incendio que terminó devorándolo todo: las calles, la política, los tribunales, los aeropuertos. El país entero. Todo comenzó con una palabra: extradición. Escobar podía lidiar con policías corruptos, con jueces comprables, con enemigos armados. Pero lo que no podía permitir era que lo enviaran a Estados Unidos. Porque allá no tenía control. Allá,
no había plata que comprara su libertad. Así que, cuando el gobierno colombiano empezó a colaborar con la DEA, cuando los tratados de extradición se hicieron realidad, Pablo declaró la guerra. Literalmente. Y no fue una guerra figurada. Fue una guerra con muertos. Muchos muertos. Empezaron los asesinatos selectivos. Ministros de justicia, fiscales, jueces, periodistas. Los que hablaban, morían. Los que acusaban, desaparecían. Era un mensaje claro: quien se interpone, no vive para contarlo. Pero no se detuvo ahí. Escobar elevó el conflicto al máximo nivel: atentados masivos. Carros bomba en estaciones de policía, en centros comerciales, en edificios gubernamentales. Bogotá, Medellín, Cali, todo el país se convirtió en un campo de batalla. Uno de los episodios más oscuros fue el atentado al vuelo 203 de Avianca, en 1989. Pablo ordenó hacer estallar el avión con la esperanza de matar a un candidato presidencial que, al final, ni siquiera iba a bordo. Murieron 107 personas inocentes. Ese fue el punto sin retorno. Ya no era el patrón del pueblo. Era el terrorista más buscado del planeta. La reacción del gobierno fue brutal, pero también torpe. Mientras algunos sectores luchaban por combatirlo, otros lo protegían. Porque Escobar seguía teniendo aliados en todos los niveles: senadores, militares, policías. Su red era tan profunda que nadie sabía en quién confiar. Y entonces ocurrió lo impensable: Escobar ofreció entregarse si le construían su propia cárcel. Sí, lo escuchaste bien. Una prisión diseñada por él, con sus reglas, su ubicación, su personal. El gobierno, agotado, debilitado, aceptó. ¿Era eso o seguir contando muertos? Así nació la Catedral, un centro de reclusión que en realidad era un resort de lujo con vista a Medellín. Pero eso, lo veremos en el próximo capítulo. Ahora, volvamos a la guerra. Colombia vivía en estado de sitio. La economía se paralizaba. La confianza internacional se desplomaba. La población vivía con miedo de salir a la calle. Nadie sabía dónde ni cuándo estallaría la próxima bomba. Escobar había convertido su causa personal en un conflicto nacional. Y todo por evitar un juicio fuera de su país. ¿Fue cobardía? ¿Fue cálculo? ¿O fue la demostración final de que su poder no conocía límites? Este capítulo no tiene héroes. Solo víctimas. Miles. Porque cuando un solo hombre se convierte en enemigo del Estado, y al mismo tiempo es más fuerte que ese Estado, el resultado es inevitable: caos, muerte, desesperanza. Y sin embargo, muchos seguían defendiéndolo. Muchos seguían llamándolo el patrón. ¿Por miedo? ¿Por agradecimiento? ¿Por fanatismo? Tal vez por todo eso a la vez. Pero en medio del humo y la sangre, una verdad se hacía cada vez más clara: Escobar había dejado de ser un criminal común. Ahora era un símbolo. Un monstruo necesario para explicar el desastre de un país partido en dos. Y aunque parecía invencible, su imperio pronto se encontraría con una grieta desde adentro. La próxima parada, su prisión de lujo. Donde el criminal decidió encerrarse, para seguir mandando. Suscríbete si no lo has hecho todavía. Esto es historia real, pero parece ficción. Y déjame en los comentarios: ¿el gobierno hizo bien en negociar con un asesino, o fue el mayor error de nuestra historia? ¿Alguna vez escuchaste de un criminal que eligiera su prisión, diseñara su celda, y gobernara su imperio desde adentro? Bienvenido a la Catedral. Pablo Escobar no fue capturado. Se entregó. Pero no por miedo. No por culpa. Lo hizo porque, una vez más, el sistema jugaba bajo sus reglas. Era 1991. La presión internacional sobre Colombia era insoportable.
Los muertos se acumulaban, los atentados no cesaban, y la imagen del país se desplomaba ante el mundo. El gobierno necesitaba resultados. Un respiro. Un triunfo que pudieran mostrar. Y Pablo, astuto como siempre, ofreció la solución perfecta, su entrega, a cambio de construir su propia cárcel. Con sus condiciones, sus reglas y, lo más importante, sin extradición. Y el gobierno aceptó. Así nació uno de los capítulos más surrealistas de la historia criminal. La catedral se construyó en una montaña de Envigado, con vista panorámica a Medellín. Pero no era una prisión. Era una mansión camuflada. Tenía sala de billar, cancha de fútbol, jacuzzi, discoteca, bar, sala de juegos, cocina gourmet. Incluso un cuarto secreto para torturas. ¿Rejas? Solo simbólicas. ¿Guardias? Los que Pablo elegía. ¿Visitas? A discreción del patrón. Desde allí, siguió operando el cártel de Medellín. Daba órdenes, firmaba sentencias de muerte, controlaba rutas. Era como si nada hubiera cambiado, solo que ahora tenía garantía de protección estatal. Una cárcel que en realidad era un santuario. Y durante un tiempo, funcionó. El gobierno vendió la narrativa de que habían detenido al enemigo público número 1. Pero en las calles, todos sabían la verdad, Pablo seguía mandando. El punto de quiebre llegó cuando cometió un error, ordenar el secuestro y asesinato de 2 de sus propios hombres dentro de la catedral. Uno de ellos, Fernando Galeano, era pieza clave en su red. El otro, Gerardo Moncada, también narcotraficante. Pablo los mandó matar por sospechas de traición, y sus cuerpos fueron desmembrados dentro de la misma prisión. Esa fue la gota que colmó el vaso. El gobierno, acorralado por la humillación pública, decidió intervenir. Iban a trasladarlo a una prisión real. Pero Pablo, otra vez, se les adelantó. El 22 de julio de 1992, escapó por la puerta trasera, con la ayuda de sus propios hombres. Sin disparar un solo tiro. Así de simple. A partir de ese momento, se convirtió en fugitivo. Pero esta vez, solo contra el mundo. Ya no era el patrón del pueblo. Su red de apoyo comenzaba a fracturarse. El miedo ya no era suficiente. Los enemigos crecían. Y la idea de su captura ya no parecía imposible. Este capítulo es una vergüenza nacional. Una herida que todavía arde. Porque revela el nivel de corrupción, de desesperación, de complicidad institucional que permitió a un narcotraficante burlar a un país entero. No una vez. Varias veces. Y demuestra algo más profundo, que cuando el poder se negocia con el crimen, la justicia deja de tener sentido. La catedral fue el principio del fin. Pero también fue la muestra más clara de que Pablo no era invencible. Solo era inteligente, y estaba rodeado de un sistema que lo dejaba ser. Pero ahora, escapado, traicionado por algunos de sus aliados, perseguido por todos. Escobar dejaría de ser el rey de Medellín. Para convertirse en su sombra. El cazador se convertiría en presa. ¿Y tú? ¿Crees que el Estado realmente no pudo capturarlo antes, o simplemente no quiso? Suscríbete si no lo hiciste todavía, que lo más impactante aún está por contarse. Y dime en los comentarios, ¿la catedral fue una jugada maestra, o el error que lo condenó? Escobar nunca fue invencible. Y el precio de creerse un dios, es que eventualmente, alguien te derrumba. Después de escapar de la catedral, Pablo Escobar ya no era el hombre que controlaba Medellín, ni el que podía caminar por las calles sin que lo adoraran. Ahora, se convirtió en un fugitivo, y no cualquier fugitivo, un hombre con el mundo entero tras él. Los días de gloria estaban atrás. Ahora, Escobar estaba rodeado de traiciones, de fugas desesperadas, y de un cerco que se cerraba cada vez más. El gobierno de Colombia, con la presión internacional encima,
puso en marcha una operación sin descanso. La policía, el ejército y un ejército de sicarios al servicio del Estado empezaron la caza de Escobar. Sin embargo, lo que Escobar no sabía es que sus propios hombres, aquellos en los que confiaba, empezaban a ver la oportunidad de salir de su sombra. Un viejo aliado, Javier F. Peña, de la DEA, fue el encargado de coordinar la estrategia para darle caza. Era el hombre que, junto con su equipo, trazaba cada paso, cada movimiento, cada sospecha. Por otro lado, el mismo sistema que lo había protegido en los primeros años empezaba a hundirlo. La traición no llegó solo desde afuera, sino desde adentro. Hombres de confianza, como la Quica, uno de sus sicarios más temidos, comenzaron a traicionar. Escobar, ese hombre que alguna vez fue un dios en Medellín, ahora caminaba en la oscuridad. Ya no podía confiar ni en su sombra. Y entonces, un día, llegó lo inevitable, el fin. El 11 de diciembre de 1993, después de una larga persecución, se encontró acorralado en un techo de Medellín. Atrás, la policía y un grupo militar. Delante, su destino. Escobar intentó escapar, correr, como tantas veces lo había hecho antes. Pero algo había cambiado. Ya no era el joven audaz que manejaba las rutas de la cocaína como un rey. Ahora, era un hombre agotado, más cansado por las traiciones que por las persecuciones. El rostro del hombre que alguna vez gobernó el país con terror, se encontró, finalmente, con el rostro de la muerte. Fue un operativo final, en el que Escobar fue abatido a tiros. Su cuerpo, el de un hombre que parecía indestructible, cayó en las azoteas de su ciudad. Y con su muerte, se acababa la leyenda de Pablo Escobar. Pero, ¿realmente se acabó? Su nombre siguió retumbando en los pasillos de la historia. Los mitos sobre él se multiplicaron. ¿Era un hombre que nunca debió ser vencido? ¿O fue simplemente una bestia cuyo reinado terminó cuando ya no pudo controlar ni a su propio imperio? La pregunta sigue sin respuesta. Porque Escobar, para muchos, sigue vivo. En la memoria colectiva, en las series de televisión, en la cultura pop. Pero, en el fondo, sabemos que la verdad es mucho más compleja. Este capítulo es el final de un hombre, pero el principio de una leyenda que nunca desaparece. El fin de una era de terror, pero el inicio de un mito que se expande más allá de lo que cualquier muerte podría lograr. Escobar, al final, ya no fue un hombre, sino una sombra. Y mientras él caía, muchos preguntaron, ¿el fin de Escobar fue el fin de la violencia o solo el comienzo de un ciclo interminable? Si te está sorprendiendo la historia, suscríbete para no perderte el último capítulo. La leyenda, como siempre, tiene más giros de los que crees. Y dime en los comentarios, ¿fue Escobar una víctima de su propio poder, o el mundo le debía un final como este? La historia de Pablo Escobar terminó en el techo de una casa en Medellín, un 2 de diciembre de 1993. Un disparo, o tal vez dos, acabaron con su vida. Pero lo que siguió, fue mucho más grande que cualquier bala. Porque Escobar no solo dejó atrás un imperio de cocaína, sino que también dejó un vacío imposible de llenar. Su muerte no marcó el fin de su poder. Al contrario, fue el comienzo de una leyenda que aún hoy sigue viva. Al día siguiente de su muerte, las calles de Medellín estallaron en una mezcla de dolor y júbilo. Para algunos, Escobar había sido un héroe. Para otros, un monstruo. La ciudad, que había sido su reino, no sabía si llorar o celebrar. Y el mundo simplemente no podía dejar de hablar de él. El mito de Escobar creció a tal nivel que su nombre se convirtió en un símbolo de poder, de corrupción y de la lucha contra un sistema que lo vio ascender y lo dejó crecer hasta convertirse en un dios. La figura de Escobar, el narco, el líder, el hombre que se desafió a sí mismo y a todo el mundo, dejó un rastro de contradicciones. Para unos, su muerte significó la justicia. Para otros,
la evidencia de que, en realidad, su poder nunca desapareció. Y es que Escobar nunca fue solo un criminal. Fue un hombre que representaba el caos de Colombia, la pobreza, la lucha de clases, el poder desbordado. Fue el reflejo de un país que no pudo frenar el monstruo que él mismo había ayudado a crear. Escobar no solo controló la cocaína. Controló mentes, controló emociones, controló una nación. En el siglo XXI, aún seguimos viendo su imagen. En películas, series, libros. Su nombre se convirtió en una especie de culto. La serie Narcos, películas como Escobar y una infinidad de documentales continúan alimentando su leyenda, haciendo que su nombre nunca deje de resonar. ¿Y qué queda de Escobar, al final? La misma pregunta que se hicieron millones de colombianos. ¿Fue un hombre que aprovechó las grietas de un sistema roto, o un monstruo que se alimentó de esas mismas grietas para devorar todo lo que se cruzó en su camino? Hoy, más de 2 décadas después de su muerte, el nombre de Pablo Escobar sigue siendo uno de los más mencionados en la historia del crimen mundial. Pero también es uno de los más discutidos en cuanto a la justicia, la moral y el poder. ¿Era un producto del sistema? ¿O un hombre que se desbordó por su propia ambición? Lo cierto es que, en Colombia, el recuerdo de Escobar no se desvanece. En las calles de Medellín, todavía se habla de él. En los barrios populares, todavía lo llaman el patrón. Y aunque muchos lo deseen borrar de la historia, Escobar sigue siendo una sombra que oscurece el país. Este capítulo marca el final de un hombre, pero no el final de su historia. La leyenda de Pablo Escobar no murió con él. Al contrario, sigue creciendo, alimentada por los mitos, las películas, las series, y por la curiosidad de quienes aún no entienden cómo pudo llegar tan lejos. Escobar no solo fue el narcotraficante más poderoso del mundo. Fue una figura que representa el abismo entre la pobreza y el poder, la ley y el crimen, el amor y el terror. Y quizás, ese es su verdadero legado. Un legado que nunca dejará de ser debatido, analizado, sobre todo, recordado. Si esta historia te ha impactado, suscríbete para que nunca pierdas un capítulo más de las leyendas que cambiaron el rumbo de la historia. Porque las figuras como Escobar siempre tienen algo que enseñarnos, aunque no queramos escuchar. Y en los comentarios, quiero saber tu opinión. ¿Escobar fue víctima de un sistema que lo creó, o fue simplemente un monstruo hecho a su medida? Déjame tu comentario y vamos a debatirlo.